Buenas tardes, yo soy María Alejandra Peralta y junto con mis compañeros Juan Pablo Colorado y Freddy Arroyo haremos la presentación de impuestos territoriales ICA de la materia de legislación tributaria. Tabla de contenido veremos el desarrollo del punto 1, desarrollo del punto 2, conclusiones y referencias. Iniciamos con nuestro punto A, que son los impuestos territoriales, cuál es el marco que fundamenta legalmente los impuestos. Los impuestos territoriales son aquellos impuestos por el marco de la ley nacional, esos pueden ser indirectos o directos y son recaudados por entes territoriales tales como distritos, municipios y departamentos. Estos son impartidos por órganos legislativos territoriales como consejos y asambleas. Su marco legal se fundamenta en la Constitución Política de 1991 en base a los artículos 383 y 95, los cuales nos dicen que todos los ciudadanos se encuentran en la obligación de contribuir al funcionamiento de las inversiones y gastos del Estado por medio de los conceptos de equidad y justicia. Sin embargo, es de resaltar que el origen de la mayoría de los impuestos municipales se da por medio de la Ley 97 de 1993, el cual brinda una autorización especial a determinados consejos municipales y particularmente a Bogotá. Acá vemos la ley, la cual nos dice que el Consejo Municipal de la Ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de las existentes o ilegalmente, organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales sin necesidad de la previa autorización de la Asamblea Departamental. Acá decimos que existe otra ley, tal como lo es la Ley 8 de 1909, acerca de los impuestos departamentales, la cual nos regula la renta de los licores y el degüello de ganado, entre otros. Hacemos una anotación importante, y es que de acuerdo al artículo 286 de la Constitución Política de Colombia, se consideran entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, y que de igual forma en el artículo 287 podemos ver que las entidades territoriales cuentan con autonomía para gestionar sus intereses dentro del límite de la Constitución y la ley, atendiendo a estos derechos que vemos acá. B. ¿Qué es el impuesto de industria y comercio y cuáles son sus elementos? Nos basamos en la Ley 14 de 1983 y decimos que el impuesto de industria y comercio se conoce como un tributo el cual se genera al realizar actividades industriales de manera directa o indirecta, de servicios o comerciales desarrollados de forma ocasional o permanente. Sus elementos, en base al artículo 32 y 33 de la Ley 14 de 1983, son el hecho gravable, que son todas las actividades industriales de servicio y comerciales, el sujeto activo, que son los correspondientes a las jurisdicciones municipales, el sujeto pasivo, las personas naturales y jurídicas, la base gravable, el promedio mensual de ingresos brutos del año anterior y la tarifa fijada sobre la base gravable y definida de acuerdo a los consejos municipales. C. ¿Qué grava este impuesto? ¿Cuáles pueden ser sus complementarios y qué se entiende por ICA? En base al artículo 32 del impuesto de industria y comercio, grava todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en las jurisdicciones municipales de manera directa o indirecta por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan de forma ocasional o permanente en inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin ellos. Tenemos un pequeño folleto acerca de la presentación del ICA preferencial en el año 2022 de la ciudad de Bogotá. Decimos que el complemento del impuesto de industria y comercio es el impuesto de avisos y tableros, autorizado a través de la Ley 97 de 1993, el cual da a Bogotá la creación de un tributo cuyo hecho generador sea la colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior de coches de tranvía, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público. Se enlaza al impuesto de industria y comercio por medio de la Ley 14 de 1983, regulado en el artículo 37. Este decreta que el impuesto de avisos y tableros es complementario al impuesto de industria y comercio. Por tal razón, el impuesto de industria y comercio se conoce como ICA. Respecto a sus siglas, significa industria, comercio y avisos. Cabe resaltar que esto depende en el contexto en el que nos estemos comunicando y al que nos estemos refiriendo específicamente, ya que acá en Colombia tenemos otro ICA, el cual se conoce como Instituto Colombiano Agropecuario. ¿Cómo se clasifican las tarifas de ICA? El ICA se clasifica de acuerdo al municipio, su actividad y codificación por código de SIU. La tarifa oscila entre el 2 y el 30 por mil. De igual manera, cada municipio establece el formulario y la periodicidad para la presentación del impuesto. Acá vemos un pequeño ejemplo de las tarifas y las agrupaciones en Bogotá. Por lo tanto, vemos que la agrupación 1 corresponde al sector industrial, agrupación 2 al comercial, el 3 a servicios y el 4 a financieros. Vemos su actividad y la tarifa correspondiente a aplicar en la ciudad de Bogotá. Describa las principales bases gravables de ICA. Las bases gravables de ICA se calculan en base a los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el periodo. Para determinar estos ingresos, ¿qué debemos hacer? Restar los ingresos ordinarios y extraordinarios de aquellos correspondientes a actividades no sujetas, devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y ventas de activos fijos. Acá vemos un pequeño diagrama acerca del proceso que debemos hacer para hallar la base gravable. Sin embargo, decimos
que las principales bases gravables de ICA se pueden evidenciar en la presentación del mismo impuesto. Cabe resaltar que cada municipio establece su formulario de recaudo, por lo tanto, haremos el ejemplo en base al formulario de recaudo de la ciudad de Bogotá. Decimos que se puede evidenciar en el renglón B de la base gravable numeral 6, la cual debe contener la actividad económica principal del contribuyente. La base gravable de la actividad principal, el cual se causa de manera explicada anteriormente. En el numeral 7 se encontrará el número de establecimientos y finalmente en el numeral 8, el cual contiene las actividades económicas secundarias. Estos son datos importantes para el cálculo de la base gravable de la presentación del mismo impuesto dependiendo del municipio para su respectivo recaudo, pero tal como lo dijimos anteriormente, este es un formulario de ejemplo de la ciudad de Bogotá. Dando continuidad a la exposición de mi compañera, entonces aquí tenemos los regímenes que existen, tenemos el régimen común, el régimen preferencial y también existe la DIAN ha creado el régimen simplificado que unifica todos los impuestos, pero no lo tenemos acá presente porque para el ICA no aplica. Entonces tenemos las características del régimen común. En el régimen común las bases gravables son más amplias y graban todas las actividades comerciales, industriales y de servicio. También estas tarifas suelen ser un poco más altas que en el preferencial. Se encuentra sujeto a obligaciones formales más amplias como las declaraciones periódicas o el cumplimiento de requisitos contables, o sea, llevar contabilidad, y también las empresas más grandes se encuentran en este régimen. En la preferencial tenemos que las tarifas son más reducidas y son en algunas son más reducidas de acuerdo a algunas actividades. También tenemos que suelen ser más bajas que el régimen común y las obligaciones formales son más simplificadas. Y las empresas pequeñas suelen aplicarse a este régimen. Tenemos aquí los requisitos de clasificación. El primero, pues, es que todos los que no cumplan con los requisitos pasados en el preferencial deben estar en el régimen común. Los contribuyentes que no hayan cumplido en el último año con este régimen deben de acogerse al régimen preferencial y no están obligados a realizar declaración bimestral del ICA que pertenezcan al régimen común, pero que en el periodo no realicen operaciones grabadas con mencionado impuesto. Tenemos aquí el acuerdo 756 para Bogotá, que son los mismos requisitos establecidos en el artículo 437, perdón, del Estatuto Tributario. Aquí tenemos que la no sujeción y excepción. Entonces, la no sujeción en el artículo, eh, aquí tenemos un ejemplo, en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, los profesionales liberales no estaban obligados a llevar, perdón, a realizar este tributo, siempre y cuando fueran independientes, solo si eran por una empresa. Pero en la ley 1819 del 2016 esto cambió y ya estas actividades se consideran un servicio y independientes ya tienen que hacer la tributación del ICA. Entonces aquí tenemos la sección, entonces decimos que la sección, esto significa que se encuentra grabadas del impuesto, pero que existen personas naturales o jurídicas que tienen beneficios de este impuesto si cumplen unos requisitos. Entonces tenemos aquí la diferencia, volvemos y lo decimos, la no sujeción, pues esto indica que no está sujeto a aplicar el impuesto, mientras que la excepción sí, pero si cumple algunos requisitos, pues queda exento, haga la redundancia. Tenemos aquí presunción. ¿Qué es presunción? Entonces la presunción en tributación es un mecanismo que se puede utilizar legalmente de acuerdo a la ley 1983, donde establecen mecanismos para hallar este impuesto, pues con la información que tenga el contribuyente mediante estos pasos, que es la revisión de la información del contribuyente, identificación del indicador, la asignación del indicador, el cálculo de la base gravable, la notificación y el pago. Tenemos aquí la periodicidad. Entonces, esa puede ser bimestral o anual. Entonces, la periodicidad bimestral está dividida en dos. Cuando superan, quienes superan los 3.000, perdón, 391 VTs deben declarar de forma bimestral. Y los contribuyentes que declaren en el año anterior el impuesto a cargo del FU y no excedan de 391 VTs. Y también las empresas que inician deben de iniciar en el declarando anualmente y el régimen preferencial, pues quien declara anualmente.
Tenemos, existen las excepciones, entonces las excepciones para las personas naturales o jurídicas y las sociedades de hecho damnificadas o consecuencia de los actos terroristas, o quien haya sido víctima de secuestro, desplazamiento forzoso, o las entidades sin ánimo de lucro que se suscriban a contratos con la institución eh, para recreación, deporte en Bogotá. Y tenemos aquí una nota que, de acuerdo al artículo 38 de la Ley 43 de 1987, dos municipios solo podrán otorgar excepción de impuestos municipales por plazo limitado, y este plazo es de 10 años. Entonces, doy continuidad a mi compañero. Al tratar el distrito capital y municipio respecto al fundamento legal, encontramos algunos de los fundamentos legales más importantes, como el decreto 352 del 2002, que establece el procedimiento de liquidación del ICA para el distrito capital. De igual forma, el decreto 714 del 93, que es el estatuto orgánico presupuestal del distrito, ratificando su autonomía administrativa y presupuestal del distrito capital. El decreto 1421, el cual establece un régimen de carácter especial para dicho distrito, como se dijo anteriormente, también en la política administrativa y presupuestal, y la ley 97 de 1913, que dicha ley enmarca en el artículo 1 que el Consejo Municipal de Bogotá puede crear con libertad algunos impuestos y contribuciones, eso sí, mientras se enmarquen en la ley y la Constitución. Al tratar los municipios podemos ver que en la ley 14 del 83 consagra el principio de territorialidad para la potestad tributaria de los municipios. De igual forma traemos a cotación la Constitución del 91, en la cual dice en su artículo 338 que nos enmarca quienes pueden imponer contribuciones para fiscales en tiempos de paz, lo cual puede ser el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales. El decreto 1333 del 86 relaciona el Código del Régimen Municipal. La ley 84 del 95 dice que dicha ley reforma las leyes cuarta y 97 del 1913 y daba atribuciones a los consejos municipales, sumando los que están en el artículo 169 de la ley cuarta de 1913. De igual forma, la ley 4 de 1913 en su artículo, de la que tratamos anteriormente, dice que las atribuciones de los consejos municipales pueden formar el presupuesto de renta y gastos, imponer contribuciones de servicio municipal y nombrar jueces, tesoreros y personeros municipales. Y la ley 1866 introdujo cambios en el impuestos nacionales, departamentales y municipales en busca de cumplir con ciertos parámetros como la base gravable, sobre la territorialidad del impuesto y la declaración y el pago del mismo. Vemos que hoy en Bogotá o el Distrito Capital cuenta con una autonomía especial en relación a su autonomía que lo aleja por muchos de los demás municipios en materia constitucional. Por tanto, cuenta con un régimen especial que le brinda la ley 1421 de 1913 respecto a las medidas que dan una transformación y particularización en el impuesto de ICA. De igual forma, dicho impuesto a la capital y otros municipios tienen diferencias, tanto en tarifas, como en los estatutos que lo rigen. Encontramos aquí un cuadro comparativo en el que encontramos la ciudad de Bogotá respecto al estatuto tributario, algunas de las normas jurisprudencias que lo rigen, las actividades con cada una de sus tarifas, que como vamos a ver más adelante se diferencia de los demás departamentos. Normas exentas, por ejemplo, las personas naturales y jurídicas y las sociedades de hecho damnificadas a consecuencia de actos terroristas, otras las entidades sin ánimo de lucro que deciden contratos con el Instituto para la Recreación y el Deporte en Bogotá, y algunas actividades no grabadas o no sujetas. Bueno, por cuestiones de tiempo no las vamos a tratar todas, pero como la producción primaria, agrícola, ganadera, avícola. Y como vemos a continuación, encontramos la de la ciudad de Medellín, que también cuenta con unos estatutos, unas actividades y unas tarifas grabadas que, si las comparamos a diferencia de la ciudad de Bogotá, pues varía. Algunas actividades exentas y actividades no grabadas o no sujetas. De igual forma, para la ciudad de Cali y la ciudad de Cartagena encontramos los mismos, sus estatutos, las actividades, las tarifas no se ubicaron exentas, y actividades no grabadas o no sujetas con las que cuentan. De igual forma, terminando con la ciudad de Barranquilla, vemos de igual forma algunas de dichas actividades. Vemos aquí que también cuentas con una base mínima en VT, cada una de las ciudades por servicios y por compras. Ahora, en el mecanismo de recaudo anticipado del impuesto, encontramos que la ciudad de Bogotá, para la ciudad de Bogotá, cada 2 meses debe presentarse la declaración de RTICA, aun cuando no se hayan tenido retenciones en dicho periodo. Dichas certificaciones deben presentarse a los proveedores que en un tiempo de 15 días a partir de haber expedido las mismas, y encontramos las fechas de vencimiento para cada uno de los ya nombrados semestres. Vemos aquí la alcaldía de Macondo para
el pago de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio, podemos contextualizar que para el municipio de Macondo aplica el RETE ICA, efectivamente, y debe ser consignado en un banco autorizado o virtual. Dicho municipio obliga a las declaraciones de este impuesto, aun cuando no se hayan tenido retenciones, igual que la ciudad de Bogotá, pero los valores detenidos en el periodo grabable son anticipos o abono del ICA, a cargo del contribuyente que presente las declaraciones en los determinados plazos. Vemos aquí las principales obligaciones, tanto sustanciales, vemos que se cuenta con bimestres, tercer bimestre y algunas fechas ya establecidas y algunas obligaciones formales que las dicta el artículo 571 del Estatuto Tributario para dicho impuesto, como la obligación de declarar que al realizarse un impuesto en el periodo, el pago se realiza mediante una autorretención, obligación a autorretener, ¿sí? De acuerdo a la norma, los que estén obligados, obligación a presentar informes, obligación a soportar visitas de inspección y registro, obligación para certificar dichas autorretenciones, obligaciones para atender requerimientos que se generen respecto a sanciones que pueden generar no atender los requerimientos de un ente autorizado, y la obligación de inscribirse, la obligación de inscribir en el RUT, de acuerdo al artículo 555, raya 1. Vemos cómo se regula el tema de procedimiento tributario en Bogotá y las demás ciudades. La ciudad de Bogotá cuenta con un estatuto tributario y un fundamento en los mismos, la resolución 23.117, reajustes de valores establecidos, incentivos de reactivación económica para el ICA en tiempos de COVID, actualización del ICA en clasificaciones. También encontramos las de la ciudad de Medellín en sus fundamentos legales, encontramos su estatuto tributario para el municipio de Medellín, normativa aplicable a los ingresos tributarios, nombramiento de agentes autorretenedores, nombramiento de agentes autorretenedores en la fuente por concepto de ICA, porcentajes, tarifas y agentes autorretenedores. De igual forma, para la ciudad de Cali encontramos su estatuto tributario, que como podemos ver compila el decreto y algunos de los artículos en autorización legal, hechos imponibles y demás. Para Barranquilla, los plazos y el contenido de características del ICA, formularios electrónicos oficiales, clasificación de actividades, actualización. Y para la ciudad de Cartagena, agentes retenedores, disposiciones en materia de ICA y demás. Como podemos ver, cada uno de los municipios cuenta con sus ya establecidas normas para el impuesto de ICA. Encontramos nuestras conclusiones respecto al trabajo. Y por último encontramos las respectivas referencias. Muchas gracias por su atención prestada.